Yo quiero leer de la carta a los Efesios, el capítulo 4. Hace unas 3 semanas creo que fue. Yo tuve oportunidad de comenzar este estudio que en realidad me indica, cuando yo miro el capítulo 4 de Efesios, yo he predicado antes en diferentes contextos, basado en este capítulo, pero nunca he predicado el capítulo completo así, en la manera en que pienso hacerlo. Y me asombra la profundidad, la riqueza, la extensión que tiene este capítulo en sus consideraciones. Por lo tanto quiero sacarle el jugo. Y voy a continuar el tema que me concierne y que me concernía cuando lo comencé hace unas 3 semanas, y es este asunto de las virtudes que son necesarias en tiempos de conflicto. Las virtudes que necesitamos para navegar tiempos conflictivos como este que nosotros estamos viviendo. Así que permítame leer de nuevo, porque ya ha pasado el tiempo. Capítulo 4, versículo 1. Vamos a comenzar con versículo 1. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Esa palabra es una palabra muy específica en el Nuevo Testamento, andar. Y quiere decir eso de que comportéis, que viváis, que pongáis en práctica el Evangelio en cierta manera. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, a la altura de el llamado que hemos recibido de parte de Dios. ¿Y cómo se anda a la luz de un llamado sublime y exaltado? Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y yo voy a dedicar mayormente a esa parte, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y entonces continúa el apóstol diciendo: solícitos, esto quiere decir cuidadosos, atentos, esforzados, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo añadiría: porque somos un cuerpo y un espíritu, tenemos un mismo espíritu, como fuimos llamados también en una misma esperanza de nuestra vocación, y porque tenemos un solo Señor, una fe, un bautismo, eso es enfático, un bautismo, una fe, un Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a dejarlo ahí en el versículo 6. Y ustedes recordarán que en ese primer sermón yo hablé de 3 cualidades, me detuve en 3 cualidades que son necesarias para navegar tiempos de conflicto. La primera fue la humildad, que el apóstol Pablo señala aquí, con toda humildad. La segunda fue la mansedumbre, soportándoos con paciencia. La paciencia es otra cualidad que necesitamos. Y no voy a entrar de nuevo en esa, pero lo único que digo es que para nosotros poder ejercer esas 3 cualidades de humildad, mansedumbre y paciencia en momentos de conflicto, necesitamos tomar en cuenta a Dios. Tenemos que facturar a Dios, meterlo en la ecuación del conflicto, de la prueba, de la tensión. Porque uno no puede, por ejemplo, ejercer humildad donde hay una disputa, y nosotros estamos en tiempos en que hay diferentes opiniones y a veces los ánimos se caldean un poco. No podemos, por ejemplo, ejercer humildad cuando estamos en algún tipo de conflicto, a menos que no creamos que si somos humildes, Dios va a intervenir a nuestro favor y Él va a igualar las cosas de manera que no seamos pisoteados, no seamos abusados, no seamos explotados. El creyente ejerce humildad en los tiempos de conflicto porque sabe que hay otros principios espirituales que cuando nosotros caminamos en el Espíritu de Cristo nos cubren, nos protegen, nos guardan. Entonces entendemos que nosotros no tenemos que pelear todas las peleas. Nosotros no tenemos que andar siempre con la espada al aire, listos para defendernos y para responder a cualquier argumento y para ser el último en decir algo en cualquier discusión. Porque sabemos que Dios está en control, que Dios también nos favorece, que Él, si nosotros hacemos la parte que Cristo nos llama a hacer, Él también será poderoso para intervenir y para igualar el terreno. Es decir que a menos que nosotros no entendamos eso, de que tenemos un Dios que interviene en nuestras luchas, y eso entonces nos permite
tener esa mecha larga, que la palabra paciencia en griego es macrothumia, que quiere decir tener la mecha, macro es grande, largo, ¿no? Es tener la mecha larga, como una bomba que tiene una dinamita, cartucho de dinamita que tiene un cordón largo antes de explotar, antes de llegar a la dinamita misma. El cristiano tiene así esa mecha larga, esa paciencia, dándole tiempo al Señor. La Biblia dice así que le demos oportunidad a Dios, que le demos tiempo al Señor para que Él obre. Entonces esas tres virtudes de humildad, mansedumbre y paciencia presuponen que nosotros entendemos eso, que Dios es quien está en control. Aún en este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora mismo de tanta división en nuestra nación y en ciertos aspectos aún en nuestra propia iglesia, en nuestras familias, padres con los hijos y etcétera, acerca de todas estas cosas que nos atañen en este tiempo, nosotros entendemos que, hey, esto es a largo plazo. Esto no es una peleita allí de un solo momento, no. Esto es una batalla de muchas batallas en una guerra bien larga y nosotros tenemos que entonces tener paciencia. Claro, cada uno aboga por su posición y está bien uno creer las cosas firmemente, pero en última instancia uno tiene como una sombra ahí detrás que te dice, hey, descansa, tómate un traguito de agua, cógelo suave, porque esta carrera es larga y si te quemas en una sola disparo vas a perder. Así que esas tres virtudes nos hablan acerca de eso, ¿no? De poner a Dios en la película, meterlo dentro de nuestras luchas y dejarlo a Él también obrar. Y ahora el apóstol Pablo añade a la humildad, la mansedumbre y la paciencia esa otra virtud en el versículo 3, hablando de que seamos solícitos en guardar el vínculo de la paz. Y dice que nos soportemos, después de mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese soportarse, yo quiero como aislar esa frase, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esta idea de soportarnos unos a otros tiene dentro de sí una idea dependiente que sugiere que tenemos que tolerar, soportar las imperfecciones de las demás personas que están alrededor de nosotros. Tolerar nuestras diferentes formas de ver la realidad. De la misma manera en que tú soportas a un compañero de cuarto. No sé cuántos tuvieron oportunidad de vivir en una universidad o vivir en una escuela interno. Pero a veces, hermanos, la lucha más grande, yo le tenía terror a compartir mi cuarto con otros estudiantes. Por la gracia del Señor, Dios siempre me dio la oportunidad de estar solo. Porque lo peor es a veces esos compañeros de cuarto que son desordenados, que oyen música hasta las tantas horas de la tarde, que traen amigos cuando uno lo que quiere es dormir o estudiar. Y uno tiene que soportarlos, tolerarlos. Y esa es la idea, yo creo que soportando unos a otros. Cuando alguien tiene un temperamento diferente, yo sé que en el matrimonio de ustedes no pasa eso, pero si en alguna área de las relaciones humanas se necesita soportarnos unos a otros en el matrimonio, el mío es una excepción, les digo, no, todos experimentamos. Yo creo que Dios inventó el matrimonio para ayudarnos a ser pacientes, enseñarnos a tolerar, a amar, porque no, ese es otro tema, el matrimonio. Pero es importante que tengamos eso, que es soportándonos unos a otros en amor. La iglesia también yo diría que es la forma máxima de esa relación de tolerancia uno con los otros. Uno interactúa íntimamente con personas que son muy diferentes a nosotros y ni siquiera son nuestros familiares de sangre. Ahora mismo aquí yo veo esa diversidad, diferentes países. Tenemos todo Centroamérica representado aquí, estoy seguro, y también Latinoamérica en general. Tenemos hermanos hasta de otras partes de Norteamérica también que hablan el español y que están con nosotros en hermandad escogida. Qué bendición tan grande. Somos una comunidad extremada, una iglesia muy diversa. Y ahí hay oportunidad para poner en práctica esa virtud de soportarnos los unos a los otros en amor. Y en los tiempos, hermanos, que vivimos actualmente en Estados Unidos, esa necesidad de soportarnos unos a otros en amor se vuelve más importante que nunca en este tiempo. Y por eso predico este sermón, porque estamos a 2 días
prácticamente de estas elecciones y hemos atravesado un territorio muy tormentoso, con todas las diferencias. Uno como que tiene temor de decir cualquier cosa hoy en día porque cuando viene a ver le está pisando los callos a alguien y nos escurrimos unos alrededor de los otros para no decir nada que pueda resultar ofensivo. Y en ese tiempo es necesario soportarnos unos a otros en amor. La polarización política en que nosotros vivimos ahora mismo nos invita ¿a qué? A buscar la salida más fácil. ¿Cuál es la salida más fácil? Si no nos vamos a meter a pelear con los demás, ¿qué hacemos? Terminamos escurriéndonos. Es decir, ¿sabe qué? No le voy a poner atención, le voy a cortar el agua y la luz, no voy a hablar con ellos, allá ellos. O terminamos a veces demonizando a la persona y imputándoles motivos negativos y llamándolos obstinados y hasta atribuyéndoles un grado de maldad en su posición. Y esa es la tentación. Y Pablo, sin embargo, el apóstol Pablo nos llama a soportarnos unos a otros en amor. Como cristianos que somos, hermanos, somos parte de una sola familia, una familia sagrada, que partimos un pan que vamos a compartir esta tarde después del sermón. Un pan sagrado, ocupamos un espacio sagrado. No tenemos la opción de salir corriendo cuando nos encontramos en un profundo desacuerdo. No tenemos esa opción. De paso, déjeme decir algo. Una de las metáforas más extrañas y más bellas del Antiguo Testamento es que cuando Dios ordenó la construcción del santuario salomónico, Él ordenó que no se oyera el sonido del martillo durante la construcción. El lugar era tan sagrado que no podía darse golpes violentos ni ruidos violentos dentro del santuario. Y según tengo entendido, por eso es que las maderas y las piezas del santuario salomónico tenían que ser encajadas unas a otras. No se podía golpear, no se podía usar el martillo, porque era el respeto, la reverencia que tenía que tenerse hacia la presencia divina. Y yo creo que, hermanos, que las iglesias deben en todo lo posible ser así. Lugares donde no se oiga el martillo, donde los movimientos no sean movimientos violentos. Por eso yo a veces me rebelo con personas que se molestan con el pastor porque dijo algo y se paran y se van por ahí echando pestes y para que todo el mundo los vea. Eso es un golpe de martillo y no se debe. Cuando nos ofendemos unos a otros, decimos cosas en el contexto y en realidad yo creo que el templo de Dios está con nosotros 24 horas al día. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no tenemos la opción como creyentes. Estamos involucrados unos con los otros en un vínculo de hermandad. Estamos llamados a luchar amorosamente unos con los otros. Estamos obligados a asumir las mejores motivaciones de parte de aquellos con quienes estamos en diferencias. Nos vemos obligados a reconocer la nobleza en aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Yo me he prometido que, mire, cuando todo esto pase, me voy a dar un buen baño simbólico. Unas cuantas hojas ahí raras, no es santería, no, pero unas hojas, me voy a meter allí y me voy a lavar espiritualmente y voy a decir, Padre, todo resentimiento, toda tensión, toda ira, se va en el nombre de Jesús. Es un despojo santo, un despojo evangélico. Porque tenemos que seguir adelante amándonos unos a otros. Ahora a veces en la lucha y el fragor de las diferencias puede haber momentos en que hay roces, pero hermano, cualquier roce que yo haya tenido, por ejemplo, en las últimas semanas, yo lo he experimentado sabiendo que no tengo el derecho de rechazar a mis hermanos, de guardarles rencor, y que tengo que en todo lo posible buscar la reconciliación y buscar el regreso del amor despejado. Porque así es que somos nosotros, así nos llama la palabra de Dios. Si nos jalamos los moños, después vamos a ir y vamos a pagarnos cada uno, ir al salón otra vez y arreglarnos otra vez. Porque eso es lo que Dios pide de nosotros, que seamos generosos y aún sostenemos
creencias fuertes y claras porque tenemos nuestras convicciones, pero sabemos que al fin y a la larga tenemos que volver a amarnos y no volver a amarnos, sino volver a vernos en una forma despejada. Somos familia, compartimos el mismo espíritu. Hemos sido salvos por la misma sangre de Cristo Jesús. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Ahora, si pensamos en ese lenguaje que usa, amén, amén. Aplaudimos las verdades de Dios. Si pensamos en ese lenguaje de soportarnos los unos a los otros, ese lenguaje tiene la connotación de como llevar un peso encima, llevar un fardo, ¿no? Encima, soportar, cuando usted soporta algo, ¿no? Soportar una carga. Y a veces yo creo que así se siente cuando uno experimenta el conflicto a largo plazo, como lo hemos sostenido en estos meses, ¿no? Se siente como que usted lleva una carga y eso puede resultar agotador a la larga. Después de un tiempo se vuelve hasta desagradable invitar a los familiares a comer y vienen entonces las disputas y las discusiones, ¿no? Puede desgastar a uno inclusive. Pero sabe que también por otra parte soportar cargas puede fortalecernos, nos obliga a desarrollar músculos, aumenta nuestra resistencia, nuestra capacidad de lo que llamamos resiliencia, de rebotar en medio de la presión. Puede hacernos más pacientes, puede hacernos más fuertes, más parecidos a Cristo. Esa es la otra parte de soportar algo. Usted soporta algo y con el tiempo usted va desarrollando nuevas destrezas. Y yo creo que Dios a veces permite que haya conflicto en los matrimonios, entre los padres y los hijos, aún entre los amigos. Los estudiosos de la psicología y de las relaciones sociales dicen siempre lo mismo, que el conflicto, si se sobrepasa y se maneja adecuadamente, te hace más fuerte. La relación la hace más fuerte porque nos conocemos mejor, hemos pasado por la prueba, hemos resistido la tendencia a separarnos, hemos vuelto a decidir que vamos a estar juntos, nos perdonamos, hemos tenido más comunicación y eso fortalece. Cuando un hueso se rompe y se sana, está más fuerte que antes por el estrés al cual ha sido sometido. Yo creo que estos tiempos así de carga, depende de cómo los abordemos y cómo los enmarquemos, así resultarán en nuestro beneficio o en nuestro daño. Si tomamos e interpretamos el estado actual de tensión política y social dentro de la iglesia de esa manera redentiva, digamos, redentora, entonces podríamos verlo como un ejercicio espiritual, como una oportunidad única para desarrollar las virtudes cristianas, esas virtudes de mansedumbre, paciencia, humildad, paz activa. Y yo voy a hablar de esa última categoría que la voy a mostrar en un momentito. Y en esos momentos podríamos aprovechar para desarrollar al máximo el dominio de nosotros mismos. Esperar antes de explotar, reflexionar antes de actuar, anteponer los principios de la palabra antes que la emoción que erupta. Y para actuar de una manera diferente a cómo actúa el mundo. Estas son cosas que aprendemos a ejercer en estos tiempos. Y hermano, le digo que si la iglesia no puede dar ejemplo de esas virtudes cuando estamos nosotros mismos, como está la iglesia en este tiempo, en conflicto, entonces, hermanos, hemos fallado miserablemente. Cerremos la tienda y vámonos para la casa. Porque si la iglesia no puede navegar el conflicto, entonces el mundo menos. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos el ejemplo de nuestro Redentor. ¿Cómo no vamos nosotros a ser mucho más desarrollados en la manera de resolver los conflictos? Este es un momento de prueba para nosotros y tenemos que preguntarnos, ¿permanecemos en relación solo cuando estemos de acuerdo o nos mantenemos a pesar del desacuerdo? ¿Podemos perdonar el dolor y la incomodidad, la irritación que otros nos causan cuando tienen puntos de vista que consideramos ofensivos y desconsiderados? ¿Podemos mantener la cordura? ¿Podemos mantener el amor hacia ellos? ¿Podemos tolerarlos incluso cuando nos dicen cosas que nos causan dolor e incomodidad? Porque muchas veces cuando alguien te da un argumento diferente al tuyo con respecto, digamos, a una posición política, es como que te está cuestionando profundamente tu visión de mundo, tu carácter, muchas cosas implícitas. Y eso nos causa irritación, nos irrita, nos molesta, nos causa inseguridad, porque uno tiene entonces que preguntarse otra vez, ¿estaré bien o estaré mal? Yo estaba de lo más contento como estaba y ahora viene a poner una duda en mi mente. Eso causa resentimiento a veces, levemente, pero lo causa.
Y entonces tenemos que determinar, en ese momento voy a seguir amando, voy a seguir en diálogo, voy a seguir en relación. Es el momento perfecto, yo diría ahora, para poner en práctica algunos de los valores más exaltados del reino de Dios, los tiempos de conflicto. Es importante recordar, aquí en este caso, que Pablo dice, soportándoos unos a otros con paciencia, en amor. Esas dos palabritas, en amor, cambia todo. Le da un sentido cualitativamente muy diferente. Es una distinción importante y sobre eso es que quiero insistir. Ahora, soportar también, es decir, aguantar, llevar pacientemente. Pero hay una forma que el cristiano soporta con respecto a sus hermanos. Podríamos soportarnos unos a otros mientras apretamos los dientes y aguantamos lo mejor que podemos. Cerramos los ojos, ahí apretamos hasta que ya, resistiendo. Esa es una forma de sobrellevarnos y soportarnos. O hay otra manera también, podemos soportarnos con generosidad, extendiéndonos gracias unos a otros, esperando pacientemente hasta llegar al otro lado, donde nos esperan la resolución y la reconciliación. Yo sé que a través de todas estas cosas del COVID nos han puesto en tensión. Nos han puesto en tensión algunos de nosotros. Pero ¿sabe dónde yo siempre estoy pensando dentro de un tiempo, esto será una memoria allí? Serán los cuentos que le haremos a nuestros nietos. ¿Te acuerdas aquella vez que estaba el COVID allá y que llegamos a la iglesia con las mascarillas puestas? Habrá pasado el tiempo y ya eso será una anécdota familiar con la ayuda del Señor. Así va a ser, hermano, no se preocupe, eso viene, amén. Mientras tanto, vamos a pasar esos tiempos y tendremos que volver a abrazarnos, a amarnos, a expresarnos cariño y a lavarnos interiormente de cualquier contagio, cualquier contaminación emocional o espiritual que pueda haber en nosotros. Ese momento viene y yo siempre lo mantengo en mente. Aún mientras estoy en el medio del fragor, de la lucha y de las tensiones, yo sé que en un momento vendrá también, que ya eso no importará tanto como ahora. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, no decir cosas que después no podamos retirar, no adoptar posturas que después se hagan duras de arrancar de nuestro corazón. No le ponga soldadura a nada ahora mismo de sus sentimientos. Eso está bonito, apúntame eso, Samuel, por favor, que no se me olvide. No le ponga soldadura a nada esos sentimientos negativos, porque después le va a ser difícil sacarlo. Hay que, déjelo que se pegue ahí suavemente, pero sabe que en algún momento va a tener que coger la uña y sacárselo del corazón. Esa palabra que el apóstol Pablo usa en amor, amor, ustedes saben la palabra en el griego, ágape, con ágape. Una de las palabras más sublimes de todo el Nuevo Testamento. Generalmente cuando el Nuevo Testamento habla de amor en esa manera es ágape. Hay diferentes tipos de amor que dice por ahí, eros, filios, ágape, hay otro más que de momento. Todos esos son amores, diferentes expresiones de amor. Pero el amor del Nuevo Testamento es ese amor sublime, ese amor divino, ese amor sobrehumano. El famoso escritor William Barclay, un extremado conocedor del idioma griego, un hombre que conocía la literatura, los documentos del Nuevo Testamento, de greco-romanos, un experto en esa área, escribió muchos libros sobre las palabras del Nuevo Testamento. Y él habla de esta manera acerca del amor ágape. Dice, el verdadero significado de ágape, amor, es benevolencia invencible. Si consideramos a una persona con ágape, significa que nada de lo que esa persona pueda hacernos nos hará buscar otra cosa que no sea su bienestar, su mayor bien. Aunque nos hiera y nos insulte, nunca sentiremos nada más que bondad hacia él. Hermanos, yo ahora mismo tengo que bajar del púlpito porque es una receta bien alta y yo estoy muy lejos de poder decir que estoy a la altura, pero a eso nos llama la palabra de Dios. Ese es nuestro norte, ese es nuestro estándar, ese es nuestro punto de referencia. Y él continúa diciendo, esto significa claramente que ese amor cristiano, ágape, no es una cosa meramente emocional. Este amor ágape es un asunto no solo de las emociones, sino también de la voluntad. Cuando Pablo dice, por ejemplo, a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres,
no les está diciendo que, cuando sientas ese calorcito. No, amar es un acto, algunos han dicho. Es una acción, es un verbo. Amen a sus mujeres quiere decir ejerzan hacia ellas esas acciones que constituyan el acto del amor divino. Ámenla de manera que sus acciones quepan dentro de esa prescripción del amor ágape. Amar, lo quieras o no, lo sientas o no. Amad a vuestras mujeres, y así nos dice también, amad a vuestros amigos, amad a vuestros consiervos, amad a vuestros hermanos. De esa misma manera, no es un asunto de las emociones, sino también de la voluntad. Creo que ahí termina, déjame ver, no, él continúa, dice, es la capacidad, de retener una buena voluntad invencible hacia los que no son atractivos y amables, hacia los que no nos aman e incluso hacia los que no nos agradan. El amor ágape nos llama a amar a los que no son amables, los que no son atractivos, los que no queremos amar. El amor ágape es esa cualidad de la mente y el corazón que obliga a un cristiano a no sentir nunca amargura o a no sentir ningún deseo de venganza, sino a buscar siempre el mayor bien para cada persona, no importa quién sea. Concluyo la cita. Ese es el amor ágape. Y si no lo cogió todo, cuando tengamos el sermón puesto esta semana, vaya y medite sobre esto, hermano, porque yo creo que si nosotros nos aplicamos estas lecciones, vamos a ser más felices nosotros y vamos a ser más felices a los que están alrededor de nosotros. Y tenemos que apuntar hacia ese valor, a esa virtud del amor ágape. En este momento de profundo desacuerdo y de polarización que estamos viviendo como familias, iglesias y comunidades, debemos aplicar como nunca antes el llamado del Evangelio a sobrellevarnos con paciencia los unos a los otros en ágape. Es allí, en esa zona, donde se revela la verdadera naturaleza del amor de Dios. Mire, si usted ama a su mujer porque la necesita, o mujer, si usted ama a su esposo porque necesita completar el costo de la renta, no, o por otras cosas. No, eso no es el amor ágape. Si usted tiene un buen amigo porque es buen mozo y a usted le gusta que lo vean con él cuando van a una fiesta, eso no es amor ágape. Si usted ama a alguien porque tiene dinero o porque ama su intelecto o le halaga su forma de ser o algo así, eso no es el amor ágape. El amor ágape es mucho más que eso. Es cuando amamos lo que no es atractivo. Cuando somos, no cuando nos sacan el amor, sino cuando lo damos el amor como un acto de la voluntad. Y en estos momentos es así. A veces tenemos que amar gente que lo quisiéramos más bien, no amarlos así, sino así, con el cuello. Apretarles el cuello más bien. Y ese es el momento para ejercer el amor ágape. Porque hermanos, así es que Dios nos ama, ¿sí o no? Dios no solo nos ama cuando somos atractivos, cuando nos portamos bien, cuando somos obedientes y santos. No solo nos ama cuando lo hemos hecho todo bien y hemos pasado el examen. Él no se acerca a nosotros solo cuando nosotros lo llamamos o cuando nos acercamos a Él. Es más, ¿qué dice la Biblia? Búsquese Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Él habla acerca de las pocas vergüenzas en las cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, dice el versículo 2. Los pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, éramos mundanos, siguiendo la cultura, conforme al príncipe de la potestad del aire. Si hubiera sido pentecostal, hubiera dicho conforme al diablo. Conforme a la corriente, lo dijo más elegante, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Óigame, qué veredicto más terrible. Eso es como decir, ok, de aquí al infierno, un pasito solamente. Él nos está dando un diagnóstico de cómo nosotros éramos
antes de que Cristo viniera. La humanidad perdida en la idolatría, el sacrificio de niños, la sexualidad, el desinterés de Dios, la violencia. Ese era el mundo. Y todavía desgraciadamente muy parecido, pero dice, este era el antecedente de la venida de Cristo. Y entonces Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, su gran ágape, ese es el versículo 4, el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La palabra que más se parece a ágape en el Nuevo Testamento es gracia. Es cuando tú le das a alguien lo que no se merece y no le das lo que se merece. Gracia, gracia. Por gracia nosotros somos salvos, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Me recuerda la parábola del hijo pródigo. Ese muchacho malagradecido, rebelde, despilfarrador del dinero de su padre, lo que merecía era la posilga, limpiando los cerdos. Y cuando llega a la casa todo sucio y maloliente, papá le dice, mira, denle un buen baño, busquen la mejor ropa, pongan el anillo de la familia y vamos a matar el cerdito más gordo que tengamos. No hubiera sido cerdito si eran judíos, pero te entiendes lo que quiero decir. No, vamos a hacer 2 o 3 perniles allí. Porque mi hijo se había perdido y es alcanzado. Estaba muerto y ahora vive otra vez. Ese es el amor del Padre, el amor ágape. Y nosotros se supone que entremos en ese misterio del amor divino y que en una manera menor reflejemos el amor del Padre unos con los otros. En estos tiempos de pandemia y de división política, eso es lo que tenemos que hacer. Dios nos amó incluso cuando no lo merecíamos. Estamos sumidos en nuestros pecados y delitos. Ahí nos amó Dios y nosotros debemos extendernos ese privilegio el uno al otro. Amarnos de esa manera. Quiere decir, se lo voy a poner todavía más, voy a coger el cuchillo y se lo voy a meter más hondo. Los creyentes que aman a Donald Trump, esa palabra que no se debe mencionar. Los creyentes que aman a Donald Trump deben expresar amor ágape hacia aquellos que lo detestan a él y que lo ven como la encarnación misma del anticristo. Tenemos que amarnos unos a otros. Los creyentes inmigrantes, indocumentados o no, que están profundamente ofendidos, y yo creo que a veces con razón, y que sufren bajo las políticas gubernamentales actuales, deben soportar con amor ágape a aquellos otros creyentes que creen que hacer cumplir esas políticas es legítimo y necesario. Y entre nosotros hay ambos campos, hermanos. Pero tenemos que aprender a amarnos unos a otros, darnos espacio, reconocer el rostro de Cristo en los rostros de nuestros hermanos. Y esos republicanos intransigentes que hay por ahí deben hacer todo lo posible por reconocer la sinceridad y la piedad de aquellos que votarán demócrata. Y a veces por convicciones bíblicas muy genuinas. Ellos están convencidos de que están siendo bíblicos y yo tengo que respetar, tenemos que respetar eso. Yo decía que una vez que tú has anunciado tu versión, tu verdad, tú sueltas la palabra como pastor, yo declaro la palabra y entonces no me meto en ese lugar santo donde está la conciencia de mis hermanos. Y tengo que darle espacio, darle tiempo al tiempo y dejar que el Señor nos muestre entonces lo que hay. Los cristianos demócratas de Joe Biden deben extender la mano de la paz a sus contrapartes cristianos que votarán con júbilo por una segunda administración republicana, aquellos que votarán demócratas hacia republicanos, republicanos hacia demócratas. Jesús fue muy claro, hermanos, muy claro que la máxima manifestación de amor es aquella en la que extendemos nuestra bondad y nuestra benevolencia a quienes, según nosotros entendemos, no la merecen o no pueden darnos nada a cambio. ¿Qué dice Lucas 6, 32 al 36? Dice, porque si amáis a los que os aman, dice Jesucristo, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito entonces tenéis? Es muy fácil amar a una persona que te ama, ¿verdad? Te trae mentita todos los domingos al servicio, te manda tarjeta con un premiecito adentro para tu cumpleaños, ¿no? Eso es fácil amar así.
¿A quién no le gusta eso? Dicen los dominicanos. Creo que un merengue que hay por aquí dice así. ¿A quién no le gusta eso? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? ¿Cuántos de nosotros le hemos prestado $20 a alguien que dijo, no te preocupes que te lo voy a pagar pronto, mi hermano? Y usted sabe que esos $20 tienen alas, nunca volverán a su mano. Y usted lo hace de todas maneras. Ese es el amor ágape. Y Cristo dice, hey, préstale al que no te puede pagar. Invita al que va a venir con un botón fuera de lugar y una camisa ahí todo como si la hubiera masticado un burro o algo así. Invítalos a tu casa. No invites solamente a los que te gustan, ¿no? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y aquí viene la palabra clave, dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esos ingratos demócratas o republicanos los amo de todas maneras. No. Tenemos que amar a los que nos parecen ingratos o malos, no esperando de ello nada. Seremos entonces hijos del Altísimo. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, esa es la alta receta a la cual nos llama el Señor en este tiempo. Ya voy aterrizando casi. En este tiempo de amor basado en principios, en ese tipo de amor basado en principios, que puede contener muy poca emoción y egoísmo, ese es el amor que señala las palabras de Jesús. Se trata de una gracia que no se siente fácilmente o no es espontánea, porque solamente se extiende a los demás en obediencia a la enseñanza del Evangelio. Es esa bondad que va más allá de la mera biología humana, lo carnal, lo terrenal. Va más allá de nuestra capacidad natural de amar a quienes no son como nosotros y que se conecta con la capacidad sobrehumana de amar con sacrificio, sacrificialmente. Ese es el distintivo del amor divino, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor que da a su Hijo unigénito. Ese es el amor ágape de Dios. Y nosotros tenemos que a veces que dar las cosas que más amamos, nuestro rencor. ¿Cuánto nosotros nos apegamos a nuestro rencor? Y dejarlo ir es como dejar ir a un niño amado, que nos gusta esa picazón que sentimos. Y tenemos que dejarla ir, tenemos que sacrificarla por el amor al Señor y nuestros hermanos. Y a eso es lo que Dios está llamando a esta iglesia, tan diversa como lo es, hermanos. Y a cada cristiano en nuestra nación que se siente escandalizado, ofendido, resentido o tentado a demonizar a aquellos otros creyentes que ven las cosas de manera diferente durante esta temporada de elecciones. Voy a saltar un par de temas aquí, de puntos. Y les remito simplemente al versículo 3, que al 4, dice, se refiere a un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros. Esa unidad del espíritu que reflejan estas palabras nos obligan a amar, porque es tan sublime lo que nosotros hemos recibido, que tenemos que dejar que eso nos bañe y nos abrume y nos obligue. Estamos unidos por elementos más allá de cualquier cosa humana. Un Señor, un espíritu, un bautismo, todas estas cosas es como que nos han entretejido de manera que no nos pueden separar. ¿Cómo me separo yo de mi brazo o mi cabeza de mi cuerpo? Es una totalidad. Y así somos nosotros, unidos por un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu mismo, una confesión. Incluso cuando reconocemos que podemos estar irritados unos con los otros, debemos saber que tarde o temprano vamos a tener que perdonarnos, abrazarnos y reconocer que somos familia. Después de todo, tenemos la sangre más preciosa de todas, corriendo por nuestras venas espirituales, la cual nos mantiene unidos. Somos un cuerpo unidos por la energía del Espíritu de Dios.
Eso está por encima de todo principado. Ese Padre que nosotros tenemos, como Él dice aquí, está por encima de todo. Es un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Dios reina sobre todo principado, toda potestad, todo gobierno humano, aún sobre la historia. Y ese es el Padre que nosotros compartimos. Y en esta tarde, mientras nos preparamos ahora para compartir la cena del Señor, esta mañana, yo quise dejarla para el mismo final, porque quiero que la tomemos a la luz de lo que yo acabo de declarar. Y si alguien no tiene su pequeño kit, digamos así, de Santa Cena, levante su mano y uno de los sugieres le puede alcanzar uno. Allí una hermana, veo varios por aquí. Mantengan su mano en alto, por favor, y así le podemos traer, porque queremos que usted participe. Yo creo personalmente que si usted cree en Cristo como su Señor y Salvador, y usted puede confesar a Jesús afirmativamente como Señor y Salvador, usted puede tomar la Santa Cena, discerniendo el cuerpo del Señor, que es algo muy sublime, pero no tomemos la Santa Cena con temor. Si tú crees en Jesús, si tú lo confiesas ahora, y si no lo has confesado y lo quieres confesar ahora mismo allí, en tu corazón confiesa a Jesús como Señor y Salvador, y tú estás cubierto, tú eres santificado por la sangre de Cristo, y tú puedes tomar de esta Santa Cena, discerniendo el cuerpo del Señor. No lo hagas livianamente, pero sí encomendándote a ese Dios misericordioso. Yo no creo en tomar la Santa Cena con miedo. ¿Por qué? Si yo estoy cubierto por la sangre, si yo discierno el cuerpo del Señor, si yo lo he confesado como mi Salvador, si yo sé que soy un pecador perdonado y que es por gracia, entonces yo puedo tomar de la Santa Cena. Y yo quiero que lo hagamos porque la Santa Cena siempre ha sido símbolo de unidad entre el cuerpo de Cristo. Y yo quiero que nos comprometamos en esta mañana a permanecer en profunda comunión, en amor ágape. No importa lo que haya pasado. Es más, si tú has tenido alguna disputa o alguna diferencia de palabras con alguien durante este tiempo, ¿por qué no te atreves ahora mismo a concebir dentro de ti el propósito de cuando tú salgas de aquí, en algún momento tranquilamente llama a esa persona y reconcíliate con ella en la manera en que Dios te dirija? Ahora mismo perdónalos en tu corazón, inclusive. O si hay algún tipo de diferencia de alguna manera y eso te ha ofendido a ti, ¿por qué no ahora mismo escoges perdonar? ¿Por qué no dices, sabes qué? No, es mi hermano, es mi hermana, yo no puedo separarme de ellos, no tengo derecho. Yo entregué ese derecho cuando entré en la familia de Dios. Así que en el nombre de Jesús vamos a poner a un lado las diferencias en este momento. En este momento somos hombres y mujeres perdonados, salvados por la sangre de Cristo Jesús, que cubre todo pecado, que cubre toda ofensa. En el nombre de Jesús yo declaro que esta iglesia está unida. El diablo no puede separarla. Nuestras diferencias nos enriquecen más que empobrecernos. Y ahora mismo ponemos a un lado todo conflicto, todo resentimiento, toda distancia, todo sentido de separación, y nos abrazamos virtualmente en el amor de Cristo. Vamos a perdonarnos unos a otros, vamos a prometernos seguir caminando como un cuerpo, un pueblo, que por el hecho de que somos tan diferentes, precisamente por eso somos especiales. Y las palabras de Cristo hablan con más elocuencia. Las virtudes de la fe resuenan en esta iglesia con más valor que si fuéramos todos salvadoreños o mexicanos, colombianos, caribeños. Porque es bien fácil amar a los que tienen el mismo sentido del humor, los que comen la misma comida, los que somos del mismo color, el mismo nivel socioeconómico. Es fácil. Pero amar al que es diferente a ti, a la persona que piensa diferente en áreas íntimas, como lo es la política en este tiempo en que hay tantas cosas en riesgo, en juego, eso es más difícil. Y ahí es donde verdaderamente el amor ágape se deja sentir. Y esta iglesia es una iglesia muy diversa y es un privilegio ser parte de este cuerpo. Vamos a celebrar entonces la Santa Cena en ese espíritu de unidad a través de la diversidad, unidad a través de las fricciones que tienden a desunirnos, amor por los unos a los otros. ¿Por qué no te comprometes allí ante Dios, ante el Padre, ser un agente de ese amor ágape de Jesucristo? Yo quiero serlo.
tú quieres serlo. En nuestra diferencia, nosotros creemos que el Señor es glorificado. Amén. Celebremos la Santa Cena. Yo quiero leer de las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa. Así pues, hermanos, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, te exaltamos, Señor. A ti la gloria, la honra y el honor. Perdónanos por ser tan delicados a veces y dejarnos ofender tan fácilmente. Hoy nos comprometemos a ser tu cuerpo de nuevo, indisoluble, inseparable. Y te declaramos nuestro amor y nuestro amor unos a otros. Y te bendecimos. Mantén esta iglesia siempre en armonía, Padre. A pesar de todos los esfuerzos del enemigo por dividirnos, nos declaramos un frente unido. En el nombre de Jesús. Amén.